Las magnitudes físicas se pueden clasificar en escalares y en vectoriales. Las magnitudes escalares están definidas por una cantidad de magnitud. Por ejemplo, 5 kilogramos, 3 metros, 8 segundos, 1 metro cuadrado, 20 joules y 3 metros sobre segundo es suficiente para definir estas magnitudes escalares. Por ejemplo, tenemos que la masa, la longitud, el tiempo, el área, el trabajo y la rapidez son magnitudes escalares. Las magnitudes vectoriales están definidas por una cantidad de magnitud, una dirección y un sentido. Son magnitudes vectoriales, por ejemplo, la posición, el desplazamiento, la velocidad media, la aceleración, la fuerza y el campo magnético. Las magnitudes vectoriales son representadas gráficamente por una semirrecta orientada. Entonces tenemos ahí el vector A representado por una flecha que señala a la izquierda y hacia arriba. Para definirlo mejor, entonces lo representamos en un plano cartesiano y de esta manera tenemos sus componentes vertical y horizontal para definir el vector A partir de estas. Entonces el vector A es igual a su componente en X, su componente en Y. Y a partir de estos datos podemos definir la magnitud del vector o el módulo del vector, que sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes cartesianas. Tenemos entonces que este vector A está en el segundo cuadrante. Entonces, esto le da otra información más para el sentido. Entonces tenemos que θ es un ángulo entre 0 y 90 grados, que lo vemos aquí representado, y se mide con respecto al eje X. El ángulo θ se puede calcular como la tangente a la menos 1 del valor positivo de la división entre la componente Y y la componente en X. En este caso, para la semirrecta del vector representado, decimos que está en el sentido noroeste, que corresponde a un punto cardinal. Ahora, si pensamos en que se aplica una tensión igual a 4 newtons a una masa m, ¿hacia dónde se movería? Sabemos que la tensión es una fuerza, es decir, que es una magnitud vectorial. Entonces necesitaríamos su dirección y sentido. O si no, habría varios casos para representar. Por ejemplo, si tenemos una masa y aplicamos la tensión en la dirección vertical, esperaríamos que si esta tensión supera el peso del cuerpo, esta se dirigiría en la dirección vertical hacia el norte. Si tenemos entonces una masa y aplicamos una tensión a la derecha, entonces la masa se desplazaría hacia la derecha o hacia el este. Y si aplicamos una masa con una fuerza inclinada de tensión, entonces esta se dirigiría hacia el este y el norte. Un vector en dos dimensiones. Un vector en dos dimensiones se puede expresar en sus componentes rectangulares, polares o unitarios. Los componentes rectangulares, entonces, para el vector A serían de la forma A sub x, A sub y.
donde la componente en X sería igual al módulo de A multiplicado por el coseno de teta, y la componente en Y sería igual a el módulo de A multiplicado por el seno de teta. De tal forma que si tenemos un vector de la forma o con las características siguientes: 5 newtons ubicado al oeste 30 grados al norte. Con esta información podemos deducir las componentes de este vector. Entonces tenemos el vector representado arriba a la izquierda. Tenemos entonces 5 newtons, estaría ubicado en el segundo cuadrante en la dirección noroeste. Entonces, ¿qué tenemos? Que la componente en X entonces estaría dirigida hacia el oeste, hacia la izquierda, entonces daría negativa. Y la componente en Y estaría dirigida hacia el norte, sería positiva. Al resolver esto, entonces obtenemos que el vector A sería igual a menos 4,3 newtons, 2,5 newtons. Y la magnitud del vector estaría representada por la raíz cuadrada de menos 4 newtons al cuadrado más 2,5 newtons al cuadrado. Eso nos va a dar el valor que ya teníamos al principio, que son 5 newtons. Sus componentes polares estarían dadas de la forma: el vector A sería al componente del módulo de A, o sea, la magnitud de A, y un ángulo alfa, donde este ángulo alfa estaría entre 0 y 360 grados. Entonces tenemos un ejemplo, un vector A que es igual a 5 newtons, 150 grados. Este vector es equivalente al que aparece representado al lado izquierdo y sería el suplementario, de tal manera que 150 más 30 nos daría 180. Y ahora calculamos con base al ángulo de 150 grados. Entonces tenemos que el vector A, la componente en X, sería 5 newtons por el coseno de 150, 5 newtons por el seno de 150. El coseno de 150 es negativo y el seno de 150 es positivo. Entonces llegamos nuevamente al mismo vector. El vector A sería igual a menos 4,3 newtons, 2,5 newtons. Los vectores unitarios, el vector A sería expresado de la forma A sub X por I, donde I señala la dirección y el sentido, más A sub Y por J. Entonces tenemos los componentes unitarios. En este caso, entonces, sabemos que la magnitud de I es igual a la magnitud de J y es igual a 1. Por eso se llaman componentes unitarios. Ahora I, expresado en sus componentes rectangulares, sería 1,0 y J sería igual a 0,1. Entonces tenemos nuevamente el vector A como 5 newtons y 30 grados en la dirección noroeste. Entonces volvemos a llegar al vector A igual a menos 4,3 newtons y más 2,5 newtons J. Para expresar el vector en sus componentes unitarios no aparece comas ni paréntesis, sino la suma de los múltiplos de sus componentes unitarios. Vectores en 3 dimensiones. Un vector en 3 dimensiones sería de la forma A sub X, A sub Y, A sub Z. Por ejemplo, el vector A igual a 4, 2, 3. Entonces vamos a representar este vector que parte del origen de este espacio en 3 dimensiones. Entonces comenzamos con X igual a 4,
Luego pasamos a y igual a 2. Y tenemos entonces un punto en el plano XY que sería 4,2,0. Ahora de este punto entonces en la dirección positiva de Z avanzamos 3 unidades. Y en el extremo de este último encontramos el vector resultante. Entonces, este sería el vector resultante A, que corresponde a 3 dimensiones. Este vector sería de la forma 4,2,3. Si miramos ese fondo azul que refleja, que muestra entonces el plano XY, podemos construir un prisma para mirar las 3 dimensiones del vector que encontramos. Entonces tenemos un prisma rectangular donde se ve claramente que el vector A está desplazado a la derecha, hacia arriba y hacia afuera, como parte de un prisma rectangular. Ahora podemos mirar otro vector, el vector 2, menos 4, menos 3. Entonces utilizamos nuevamente el espacio para representarlos. Comenzamos con el vector 2 unidades, luego menos 4, o sea, dirigido hacia abajo. Entonces tenemos el vector 2, menos 4, 0. Ahora, a partir de este, señalamos las 3 unidades en la dirección negativa de Z. O sea que trazamos una línea paralela al eje Z que pasa por el punto 2, menos 2, 0. Y obtenemos entonces el punto final de este vector. Entonces, este vector es 2, menos 4, menos 3. Y aquí tenemos entonces el vector B. Este vector B entonces está dirigido hacia la derecha, hacia abajo y en la dirección negativa de Z. Ahora podemos construir el prisma rectangular para ver las 3 dimensiones. Entonces ahí podemos observar que el vector que está en 3 dimensiones está dirigido hacia la derecha, hacia abajo y hacia atrás en el espacio de 3 dimensiones. Ahora con este plano sobre XY también podemos observar que ese vector queda dentro del prisma rectangular.